En algún momento, formé parte del Comando X, ese comando de operaciones encubiertas. El alias que me diseñaron fue para borrar al hombre y dejar solo el arma. He servido en 3 continentes, neutralizado objetivos que el mundo civilizado consideraría monstruos, y he sobrevivido a emboscadas donde las probabilidades de éxito eran del 0%. Sin embargo, mi mayor cicatriz no me la hizo un proyectil ni la metralla de una mina. Me la hizo algo que ocurrió en el desierto de Sonora, en una zona muerta conocida como La Herradura. Nuestra unidad, un equipo de élite de 5 operadores, había recibido una misión de búsqueda y rescate. Una patrulla de la policía fronteriza había desaparecido tras reportar anomalías visuales y un fallo total en sus sistemas eléctricos. Lo que encontramos al llegar no fue un escenario de crimen, fue un caos a las leyes de la física. Era la 1:15. El desierto estaba bajo una luna roja que bañaba las dunas con un tono cobrizo asfixiante. Encontramos la patrulla. El vehículo estaba volcado, pero no por un choque. El metal del chasis estaba tan retorcido, como si unas mismas manos gigantescas lo hubieran exprimido para sacar lo que había dentro. No había rastros de lucha, solo uniformes vacíos, literalmente vacíos. Las botas, los pantalones y las camisas estaban en sus puestos, pero no había rastro de carne, hueso o líquido vital dentro de ellos, como si los hombres se hubieran evaporado dejando solo su ropa. Equipo, los contadores Geyser están subiendo. Hay una radiación no identificada aquí, informó Sombra, nuestro especialista en lucha tecnológica. De repente el horizonte comenzó a ondularse. No era el calor del desierto, era una distorsión del espacio-tiempo. Vimos una estructura que no debería estar allí, una torre de piedra oscura, lisa como la obsidiana, que se alzaba hacia el cielo sin ventanas ni puertas. Alrededor de ella, el tiempo funcionaba de diferente manera. Vi a un pájaro volar sobre nosotros. Al entrar en el radio de la torre, el animal envejeció en segundos, se convirtió en esqueleto y luego en polvo antes de tocar el suelo. Formación de diamante. Nadie se acerque a menos de 50 metros de esa estructura. Yo ordené, sintiendo un sudor frío que no era propio de los 35 grados del desierto. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un coro de voces, pero no eran externas. Sonaban dentro de nuestras encías. Una vibración que hacía que los dientes dolieran. Eran las voces de los oficiales desaparecidos, pidiendo ayuda, pero sus palabras estaban al revés. De la torre emergió una figura. No era un fantasma, era algo más. Parecía como un humano que había sido volteado de adentro hacia afuera. El tejido muscular estaba expuesto, latiendo con una luz azulada, y su cabeza era un racimo de ojos que parpadeaban en diferentes ritmos. Se movía con una rapidez que el ojo humano no podía procesar, dejando una estela de realidad fracturada atrás de sí. Toro, nuestro artillero, abrió fuego con su mini-mí. El estruendo de los disparos debería haber sido ensordecedor, pero el sonido era absorbido por la criatura. Las balas se detenían en el aire a pocos centímetros de esa cosa. Caían al suelo convertidas en líquido hirviente. La entidad simplemente extendió una mano y el brazo de Toro comenzó a cristalizarse. Vimos con horror absoluto cómo su brazo se convertía en sal ante nuestros propios ojos. «¡Retirada, retirada hacia el vector norte!», grité por la radio, pero solo recibí estática y gritos inhumanos. Corrimos mientras el suelo se volvía elástico debajo de nosotros. Miré hacia atrás y vi que la torre ya no estaba allí, pero la criatura sí, estaba consumiendo la realidad a su paso, dejando un agujero de nada absoluta en el desierto. Mis otros 2 compañeros fueron alcanzados por esa onda de vacío.
No fallecieron de forma convencional, simplemente dejaron de existir, borrados de la historia. Yo llegué al punto de extracción solo. Mi GPS marcaba que habían pasado 5 días, aunque para mí solo habían sido 20 minutos. Cuando los helicópteros me recogieron, mi cabello se había vuelto blanco y mi uniforme estaba cubierto de un polvo fino que tras ser analizado, esto en los laboratorios secretos, resultó ser ADN humano, pulverizado de miles de años de antigüedad. Hoy, afuera del comando, sigo en activo, pero mis misiones son distintas. Ahora acaso lo que no debería estar aquí. El alto mando lo llama limpieza de anomalías, clase delta. Yo lo llamo sobrevivir al fin del mundo, que ocurre todos los días en los rincones olvidados. En el Comando X no nos andamos con cuentos de aparecidos. Éramos operadores, máquinas de precisión entrenadas para limpiar el terreno de lo que sea que se ponía enfrente. Pero hay una diferencia entre enfrentar a un sicario con una AK-47 y entrar en un sitio donde la maña ha decidido que el líquido vital humano es el tributo para algo que no pertenece a este mundo. Esto sucedió en la frontera chica de Tamaulipas, en un rancho que servía de centro de tortura para un brazo armado de un grupo delictivo dominante. Teníamos órdenes de extracción. Un alto mando del grupo delictivo estaba refugiado ahí, pero al llegar, la inteligencia falló en algo fundamental. No nos advirtieron que ese lugar no era solo una casa de seguridad, era un templo de sacrificio. Entramos en formación de V, bajo la cobertura de la noche y con equipo de visión nocturna. El silencio era pesado, pero no era el silencio del campo, era un silencio que vibraba. Al cruzar la barda perimetral, el olor nos pegó en la cara: hierro, amoníaco y algo dulce, como fruta podrida. Encontramos a los primeros centinelas en las garitas. Estaban sin vida, pero no tenían impactos de bala ni señales de forcejeo. Estaban sentados, con los ojos abiertos, mirando hacia un punto fijo en el cielo. Lo inquietante era su piel. Estaba completamente seca, como si les hubieran extraído hasta la última gota de humedad en cuestión de minutos. Los fusiles seguían en sus manos, con el seguro puesto. Contacto visual negativo, pero hay algo mal en el aire. Reporté por el radio. Mi compañero, el líder del equipo, solo respondió con un par de clics en el micro. Estábamos en zona de muerte. Llegamos a la bodega central. Al reventar la puerta con una carga controlada, no encontramos resistencia armada. Lo que vimos fue una escena que ningún manual del ejército te prepara para procesar. En el centro de la bodega había un pozo cavado directamente en la tierra, de unos 3 metros de diámetro. Alrededor, formado en un círculo perfecto, estaban las cabezas de las víctimas de la semana, alineadas con una precisión geométrica que desafiaba la lógica del caos del conflicto. Y dentro del pozo algo se movía. No era una persona, era una columna de humo oscuro, denso, que parecía tener peso físico. No se disipaba con el viento que entraba por la puerta rota. Esa cosa estaba alimentándose de un cuerpo que yacía en el borde. Vimos con nuestros propios ojos cómo esa sombra succionaba la vitalidad del cadáver, haciendo que la piel se pegara en los huesos en cuestión de segundos, como si estuviéramos viendo una película en cámara rápida. El sargento, el tipo más frío que he conocido, perdió los estribos, no por miedo, sino por una repulsión instintiva que le salía de las vísceras. Vació un cargador completo de su MP5 hacia la columna de humo. Las balas pasaron de largo y rebotaron en el fondo del concreto del pozo. La sombra se detuvo.
No tenía rostro, pero sentimos cómo nos miraba. En ese momento todas las radios de la unidad se activaron al mismo tiempo. No escuchamos voces, sino el sonido de cientos de personas sufriendo. Un coro de gritos que parecía salir de dentro de nuestros propios cascos. A uno de mis compañeros le empezó a salir líquido vital por los oídos. Se desplomó mientras gritaban nombres de personas que ninguno de nosotros conocía. Eran los nombres de los que estaban enterrados bajo ese rancho. La maña no solo terminaba con la vida de gente ahí, estaba usando rituales de palo mayompe y también de santería deformada para proteger la zona, creando una especie de guardián que se alimentaba del terror. ¡Fuego de cobertura! ¡Y fuera!, gritó mi compañero. Lanzamos granadas de fragmentación y de fósforo blanco al pozo. El fósforo blanco quema a miles de grados. Nada orgánico sobrevive a eso. Pero mientras retrocedíamos, escuchamos una risa. No era una risa humana, era un sonido metálico, como si dos placas de acero se frotaran entre sí, emanando desde el fondo de las llamas. Salimos de ahí a toda velocidad, dejando atrás equipo y dignidad. Al informar a la base, la respuesta fue inmediata y sospechosa. Operación cancelada. El objetivo fue eliminado por fuego cruzado. No regresen al sitio. A los 3 días el rancho fue arrasado por un ataque aéreo de limpieza. Pero no fue para terminar con la vida de delincuentes. Fue para enterrar lo que había en ese pozo. La Sedena borró los registros de esa noche y oficialmente nunca estuvimos ahí. En el Comando X aprendes que la maña no es solo un grupo de tipos con camionetas blindadas. Los más poderosos, los que están arriba, juegan con cosas que la ciencia no explica. Usan el dolor humano como combustible para algo oscuro. A veces en las noches de guardia, yo me preguntaba si esa sombra seguía ahí, esperando en algún otro rancho, bajo el amparo de la impunidad y el líquido vital. Lo paranormal en México no son fantasmas de damas de blanco. Es una oscuridad que la delincuencia ha despertado y que ahora camina entre nosotros. La ciudad de Hermosillo, situada en el árido desierto de Sonora, es un lugar donde el sol brilla intensamente durante el día, pero las sombras de la noche traían consigo la amenaza de grupos delictivos. Aquel grupo de los de la última letra había establecido una fuerte presencia en la región, y el caos había escalado a niveles alarmantes. La población, en su mayoría trabajadora y honesta, vivía con miedo, atrapada en el deseo de una vida normal y la brutalidad del caos. Como parte del Comando X, entendía que nuestro deber era proteger a esos ciudadanos y erradicar la plaga de ese grupo. Una mañana el capitán nos reunió y nos informó sobre una misión crítica. Hemos recibido inteligencia sobre un envío masivo de sustancias. Esta se va a llevar a cabo en una mina abandonada en las afueras de la ciudad. Debemos interceptarlo sea como sea, declaró, con su voz grave resonando en la sala. La urgencia en su tono nos hizo consciente de lo que estaba en juego. Mientras nos preparábamos, la tensión en la sala era palpable. Sabíamos que nos enfrentaríamos a hombres armados que no dudarían en usar el caos. Cada uno de nosotros había perdido algo en esta lucha, ya fuera un amigo, un familiar o incluso la tranquilidad misma. Revisamos nuestro equipo con meticulosidad, asegurándonos de que cada arma estuviera lista y cada plan estuviera en su lugar. Al llegar a la mina, la escena era inquietante. La oscuridad del lugar contrastaba con la luz del sol que se desvanecía en el horizonte. La mina, una estructura de metal y piedra, parecía un refugio perfecto para aquellos que deseaban ocultarse. Las calles alrededor estaban desiertas y la sensación de peligro inminente estaba en el aire. Nos dividimos en grupos y comenzamos a rodear la mina. El capitán nos dio instrucciones claras. Vamos a entrar en silencio y tomarlos por sorpresa. No podemos permitir que se escapen, ordenó.
La adrenalina corría por nuestras venas mientras nos movíamos, cada uno de nosotros conscientes de la gravedad de la situación. Al llegar a la entrada principal, el capitán hizo una señal para detenernos. Podíamos escuchar voces en el interior y la tensión aumentaba. Sabíamos que ese momento podía definir el resultado de nuestra misión. Con un gesto firme, el capitán dio la señal de ataque. Entramos en la mina con determinación, con nuestras armas listas para disparar. El caos estalló en instantes. Esos hombres, sorprendidos por nuestra irrupción, comenzaron a disparar. El sonido de las balas llenaba el aire y el olor a pólvora se hacía presente. Recuerdo el momento en que vi a uno de los líderes, un hombre corpulento con una mirada fría y calculadora. Yo, sin pensarlo, levanté mi arma y le disparé. La bala lo alcanzó en el hombro, pero no se detuvo. En cambio, se lanzó hacia un lado, buscando cobertura detrás de unas cajas. La lucha se intensificaba. Balas volaban en ambas direcciones y el ruido era ensordecedor. Yo me movía rápidamente entre las sombras, tratando de encontrar una posición ventajosa. La situación era brutal, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Mis compañeros y yo nos movíamos en coordinación, pero la ferocidad de esos hombres era abrumadora. Vi a uno de mis compañeros caer, y posteriormente vi a otro como era alcanzado por una bala, directamente en el torso. Su grito de dolor resonaba en mis oídos mientras trataba de avanzar, y en ese momento la realidad de la situación se hacía más cruda. No estábamos luchando solo contra hombres armados, estábamos enfrentando a seres humanos que habían sido atrapados en un ciclo de caos como nosotros. Finalmente logramos reducir a la mayoría. Sin embargo, el líder, aún herido, seguía de pie. Era desafiante, gritando que no sabíamos con quién nos estábamos metiendo y otras cosas que no recuerdo. La rabia y la desesperación se reflejaba en su mirada, y su voz resonaba con la certeza de un hombre que había vivido toda su vida en esta situación. Con un último esfuerzo yo me lancé hacia él. Pude contenerlo hasta que finalmente tomé el control. La adrenalina me empujaba a seguir luchando, pero en medio de la confrontación comenzaban a surgir dudas. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Si realmente estaríamos cambiando algo con esto? Finalmente lo desarmé y lo sometí en el suelo. Su respiración era pesada y sus ojos había un destello de resignación. Mientras lo llevábamos fuera de la mina, la realidad del costo de nuestra misión se hacía evidente. Capturamos a varios hombres, pero esta situación nos había dejado demasiado impactados. De vuelta a la base, el ambiente era sombrío. La victoria se sentía vacía. A medida que pasaban los días, la sombra de ese grupo seguía acechando. Cada operación que llevábamos a cabo era una oportunidad para hacer un cambio, pero también un recordatorio de que esto no terminaría. La vida en Hermosillo continúa, pero al día de hoy la sombra de la última letra sigue acechando. Hubo una época en Nayarit donde todo era abrumador, incluso su calor. Un día el aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda tras las lluvias recientes. Era un día cualquiera en la zona rural aquí en San Blas, un lugar que se había convertido en el epicentro de una lucha silenciosa. La belleza del paisaje contrastaba con el terror que se había apoderado de la región. La vida en esa comunidad giraba en torno al cultivo de la caña de azúcar y la pesca, pero el narco había empezado a destrozar esa normalidad. Yo era un agente encubierto, infiltrado en una organización delictiva que operaba en la región. Mi misión era obtener información sobre las rutas del tráfico de sustancias que pasaban por la costa y desmantelar la red que habían tomado a la comunidad como rehén. Sabía que el peligro era constante, pero lo que realmente me aterrorizaba era la posibilidad de ser descubierto. Ningún cartel perdona, y cualquier error puede costarte la vida. Después de semanas de observación, finalmente había logrado ganar la confianza de uno de los lugartenientes, un hombre llamado el Chino. Era astuto y despiadado.
y aunque había creído que podía manejar la situación, la realidad superaba cualquier expectativa que había tenido. La vida en la clandestinidad era tensa y llena de sorpresas. Una tarde, mientras me encontraba en un bar de mala muerte en el centro de San Blas, escuché que el chino y su grupo planeaban un envío importante. Se rumoreaba que traían una nueva remesa de sustancias de meta que venían desde el norte, y el lugar de entrega sería en una vieja finca en las afueras de la ciudad. Mi corazón latía con fuerza. Esta era la oportunidad que había estado esperando. A medida que las horas avanzaban, el bar se llenó de hombres rudos, con rostros marcados por la vida dura en la que estaban inmersos. La música a todo volumen apenas cubría las conversaciones susurradas sobre ese sucio negocio. Sabía que mis movimientos debían ser calculados, así que me mantuve en un rincón, observando y escuchando. Las risas y el humo del cigarrillo creaban un ambiente pesado, y el peligro se asomaba, pero la adrenalina me mantenía en total alerta. Cuando la conversación se tornó más seria, decidí acercarme a la mesa del chino. Con una sonrisa forzada me uní a ellos, y tras un par de tragos logré que me confiaran un poco. Había aprendido a jugar el papel del nuevo que quería impresionar. ¿Qué tal si me llevan al próximo envío? Quiero estar en la acción, jefe, dije con una seguridad que apenas sentía. El chino me miró con desdén, pero finalmente asintió. Podría ser útil, dijo. La próxima entrega es crucial. Si todo sale bien, podrías tener tu lugar en esta familia. Su mirada era fría, pero había una chispa de interés. Sabía que estaba un paso más cerca de obtener información vital. Pasaron 2 días y la noche de la entrega llegó. La finca estaba situada en un lugar remoto, rodeada de cañas de azúcar que se mecían suavemente con la brisa nocturna. La luna iluminaba el camino y los sonidos de las olas se escuchaban a lo lejos. Mi corazón se aceleró al pensar en lo que estaba por venir. La misión no solo consistía en observar, debía tomar acción, y el riesgo de ser descubierto aumentaba con cada minuto que pasaba. Cuando llegamos a la finca, el ambiente se tornó muy tenso. Un par de hombres armados custodiaban la entrada, y yo sabía que debía mantener la calma. El chino y su grupo comenzaron a descargar las cajas de un vehículo, y la adrenalina corría por mis venas. Era el momento de actuar. Mientras los hombres se distraían con la descarga, aproveché para moverme con sigilo. Me deslicé hacia la parte trasera de la finca, donde había una ventana entreabierta. Con el corazón en la garganta me asomé para ver lo que había dentro. La escena que se presentó ante mí era aterradora. Un laboratorio improvisado lleno de químicos y hombres trabajando de manera frenética. Las luces parpadeaban y el ruido del equipo era ensordecedor. Era una oportunidad de oro, así que tomé mi teléfono y comencé a grabar, capturando todo lo que podía. Sabía que la información que obtuviera podría ser clave para desmantelar la operación, pero también sabía que cualquier ruido podría delatarnos. Justo cuando pensaba que estaba a salvo, escuché un sonido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a uno de los hombres del cartel, una mirada de sorpresa en su rostro. En un instante el miedo se convirtió en acción. Sabía que no podía dejar que me atraparan, así que corrí hacia la puerta trasera, pero el hombre gritó y el caos se desató, y las balas comenzaron a silbar a mi alrededor. Logré salir de la finca, pero el sonido de los disparos me seguía. Corrí a través de los campos, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. La adrenalina me mantenía en movimiento, y el sonido se convirtió en pura determinación. Sabía que tenía que escapar, que mi vida dependía de ello. Mientras corría, mis pensamientos se centraban en cómo había llegado a este punto. La misión que había comenzado como un intento de hacer lo correcto se había convertido en una lucha por mi propia supervivencia. La noche se volvió más oscura, y el sonido de los motores de los coches del cartel resonaba en la distancia. Finalmente llegué a un camino y un coche pasó,
Hice una señal desesperada y el conductor, un buen samaritano, se detuvo en ese instante. Sin pensarlo me subí y le expliqué rápidamente la situación. La mirada de terror en su rostro me decía que el peligro no había terminado, pero sabía que tenía una oportunidad. Al llegar a un lugar seguro me di cuenta de que había logrado obtener la información que necesitaba, pero el precio fue alto. La vida que había elegido me había llevado a una encrucijada peligrosa. Sabía que el cartel no se detendría y que la lucha continuaría. Las cicatrices de esa noche permanecerían conmigo para siempre, y efectivamente así fue. Deben de saber que la lucha contra el narco es real, y yo he sido un peón en un juego mucho más grande de lo que había imaginado. A veces se va a ganar y se va a perder, y el terror que se vive aquí día con día, realmente dudo que sea para todos. La ciudad de Tepalcatepec, en Michoacán, era un lugar donde el crimen organizado había tejido una red tan densa que se sentía como parte del aire que respirábamos. Era un pueblo pequeño, pero el eco del caos resonaba en cada rincón. Estuve en el Comando X durante años, pero esta misión era diferente. Nuestro objetivo era capturar a uno de los capos más peligrosos de la región, a quien le apodaban el Gato. El capitán nos reunió antes de partir. La inteligencia había confirmado que el Gato se encontraba en una casa de seguridad en las afueras del pueblo. Había estado operando desde ahí, organizando el tráfico de sustancias y extorsionando a los pobladores. No podemos permitir que continúe, dijo con su voz grave y decidida. A medida que hablaba, la tensión en el aire aumentaba. Todos sabían lo que estaba en juego. Nos equipamos rápidamente, revisando nuestras armas y asegurándonos de que todo estuviera en orden. La adrenalina comenzaba a correr por nuestras venas. La misión la teníamos clara, pero la incertidumbre pesaba sobre nosotros. Atravesamos las calles de Tepalcatepec que parecían tranquilas, pero sabíamos que esa calma era engañosa. Cada esquina tenía la marca del crimen, y la mirada de los habitantes reflejaba el miedo y la resignación. Al llegar a la casa de seguridad nos dividimos en grupos. Nos movimos sigilosamente, conscientes de que cualquier ruido podría alertar a los hombres del Gato. La casa era un edificio de 2 pisos, con ventanas cubiertas y un ambiente que emanaba peligrosidad. El capitán hizo una señal para que nos detuviéramos. Vamos a rodear la casa. Debemos asegurarnos de que no escape, dijo. Mientras nos posicionábamos, escuché el murmullo de voces en el interior. La tensión se intensificó. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el enfrentamiento comenzara. A medida que nos acercábamos, el sonido de risas y música se hizo más fuerte. Era una burla a la seriedad de nuestra misión. El Gato estaba allí y su arrogancia era palpable. El capitán dio la señal y nos lanzamos al ataque. Entramos al edificio con la adrenalina al máximo. Las balas comenzaron a volar casi de inmediato. Recuerdo el sonido ensordecedor de los disparos, el eco de las balas rebotando en las paredes. El caos se desató en ese momento. Hombres armados salieron de todas partes disparando sin piedad. En el camino vi un compañero caer, alcanzado en el hombro. Su grito de dolor resonaba en mis oídos, pero no tenía tiempo para pensar en él. Esta lucha apenas continuaba, y mi instinto de supervivencia me empujaba a seguir avanzando. Disparé a un hombre que se abalanzaba hacia mí, y su cuerpo cayó al suelo sin vida. La brutalidad de ese momento me golpeó con fuerza, pero no podía permitirme dudar. El Gato no estaba en la sala principal. Sabía que estaba en alguna parte del edificio. A medida que avanzábamos, la lucha se tornó más intensa. Cada habitación que entrábamos estaba llena de hombres armados, dispuestos a defender lo que consideraban suyo. El caos era una constante, y la sensación de deshumanización se hacía más fuerte. Finalmente llegamos a un pasillo que conducía a la parte trasera de la casa. El capitán con determinación nos guió hacia adelante. «Debemos encontrarlo antes de que escape», gritó. La presión aumentaba con cada segundo que pasaba.
Sabía que el gato tenía una red de informantes y que cualquier momento de distracción podría costarnos caro. En un rincón del pasillo vi una puerta entreabierta. Sin pensarlo me dirigí hacia ella. Empujé la misma con fuerza y entré. La habitación estaba oscura y el olor a humo de cigarro era abrumador. En el centro vi a un hombre con una mirada desafiante. Era él, el mismísimo gato. Su expresión era de sorpresa al vernos, pero rápidamente se transformó en ira. Sin dudar levanté mi arma y disparé. El sonido del disparo resonó en la habitación. El gato se lanzó hacia un lado esquivando el tiro. La adrenalina corría por mis venas mientras intentaba reaccionar. En un instante él sacó su propia arma y disparó. Las balas pasaron silbando cerca de mí y el caos volvió a desatarse. Él se movía con una agilidad sorprendente, pero yo estaba decidido. No podía dejar que escapara. Disparé nuevamente, esta vez con más precisión. Las balas de la batalla se inclinaban a nuestro favor, pero el caos era feroz. Cada movimiento era una lucha entre la vida y la muerte. Finalmente logré alcanzar al gato. En el forcejeo caímos al suelo. La lucha se volvió cuerpo a cuerpo, y el sudor corría por nuestras frentes mientras nos debatíamos por el control del arma. Yo podía sentir su respiración agitada y la desesperación en sus ojos. Era un criminal, pero también era un hombre que había vivido rodeado de caos. Con un último esfuerzo logré desarmarlo. Cayó al suelo y en ese momento su mirada cambió. La arrogancia se desvaneció y vi el miedo reflejado en sus ojos. «No tienes idea de lo que estás haciendo», dijo con voz temblorosa. «No puedes detener esto». La brutalidad de sus palabras resonó en mí. Había estado atrapado en un ciclo de caos durante tanto tiempo que no sabía cómo salir, pero no podía permitir que su perspectiva me detuviera. «Tu tiempo ha terminado», le respondí mientras lo aseguraba con grilletes. Esa misión fue un éxito, pero el costo había sido alto. Al regresar a la base, la realidad de lo que habíamos enfrentado se hizo presente. El caos había dejado una marca en cada uno de nosotros. La captura del gato no fue un triunfo glorioso. Se sentía más bien como un recordatorio constante de la lucha contra el crimen organizado y de cuán profundamente arraigada estaba el caos en la sociedad. La selva era un laberinto de sonidos y sombras, un lugar donde la vida y la muerte danzaban en un delicado equilibrio. Mi nombre es Roberto, y fui parte del Comando X. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra misión. Teníamos el informe sobre un grupo delictivo que operaba en la región montañosa, conocido por su brutalidad y por sus métodos despiadados. Esa noche la atmósfera estaba cargada de tensión. El capitán nos reunió y nos informó sobre la situación. Hemos recibido inteligencia sobre actividades sospechosas en un campamento en la selva. Hay informes de que están capturando y que están extorsionando personas. Debemos actuar con rapidez, lo dijo con firmeza. Yo sentí el peso de sus palabras. Sabíamos que no solo nos enfrentaríamos a grupos delictivos, sino a la desesperación y al caos que acompañaban su existencia. Nos equipamos y subimos a los vehículos. La selva se extendía frente a nosotros, oscura y amenazante. El sonido del motor se mezclaba con el de los insectos y la fauna nocturna. Cada bache en el camino parecía un presagio de lo que estaba por venir. Mis compañeros compartían miradas de preocupación, pero también de determinación. Todos sabíamos que el deber nos llamaba. Al llegar al campamento, la escena era inquietante. La luz de las fogatas iluminaba las sombras de hombres armados, sus rostros serios y enfocados. El capitán nos hizo una señal para que nos detuviéramos y nos escondimos detrás de unos arbustos. La tensión era palpable. El aire estaba cargado de una mezcla de miedo y adrenalina. De repente un grito desgarrador rompió el silencio.
Era la voz de una mujer llena de terror y desesperación. Esa fue la chispa que encendió nuestra acción. ¡Vamos!, gritó el capitán, y nos lanzamos al ataque. Las balas comenzaron a volar y el caos se desató. Recuerdo el sonido del metal chocando, los gritos de los hombres del grupo delictivo y el aire espeso de pólvora. Mientras disparábamos vi a un compañero caer. Un disparo le había alcanzado en el abdomen. Su rostro estaba distorsionado por el dolor, gritando por ayuda. Pero no había tiempo para pensar en él. La lucha continuaba, y la adrenalina me llevaba a seguir disparando y a seguir avanzando. En medio del tiroteo noté algo extraño. Un hombre del grupo delictivo se movía de manera errática, como si la desesperación lo hubiera llevado al límite. En un instante se me cruzó por la mente que no era solo un criminal, era un ser humano llevado a un extremo inimaginable por el caos que lo rodeaba. La batalla se intensificó. La selva se volvió un lugar caótico lleno de gritos, disparos y el olor a líquido vital. Luchábamos no solo contra un grupo armado, sino contra el terror que representaban sus acciones. La realidad se volvió más clara. Este no era un combate entre buenos y malos. Era una lucha entre el vivir o fallecer en su forma más cruda. Pude ver a otro compañero caer, esta vez alcanzado por un disparo en la cabeza. Su cuerpo se desplomó sin vida y el sonido de su caída resonó en mi mente como un eco aterrador. La brutalidad de lo que estábamos enfrentando me golpeó con fuerza. La vida se desvanecía en un instante y la lucha estaba cobrando su precio. El campamento se convirtió en un campo de lucha. Algunos de mis compañeros comenzaron a dudar, titubeaban ante la brutalidad que estábamos presenciando. «No podemos dejar que esto continúe», grité, intentando mantener la moral alta. Pero la verdad era que el caos era abrumador y el miedo se estaba apoderando de nosotros. En un momento de calma me encontré cara a cara con uno de los hombres del grupo delictivo. Su mirada estaba llena de desesperación y por un instante vi en él a un ser humano atrapado en un ciclo sin fin de caos. Sin embargo, no había tiempo para compasión. Levanté mi arma y disparé. El sonido del disparo resonó en la selva y su cuerpo cayó al suelo inerte. A medida que la lucha continuaba, un sentimiento de impotencia me invadió. ¿Qué estábamos logrando realmente? Habíamos venido a luchar contra el crimen, pero estábamos inmersos en un ciclo de muerte y destrucción. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba en la selva oscura. Finalmente logramos tomar el control del campamento. Los pocos hombres que quedaban se rindieron, pero el costo había sido alto. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros, algunos heridos y otros con la mirada vacía. Habíamos enfrentado algo que iba más allá del caos físico. Habíamos sido testigos del sufrimiento humano en su forma más cruda. La escena era desgarradora. En el campamento encontramos a varias mujeres y personas atadas que estaban demasiado aterrorizados. Sus miradas vacías me atravesaron. Habían sido víctimas del mismo caos que intentábamos detener. En ese momento entendí que nuestra misión no solo era combatir a los criminales, sino también tratar de restaurar un poco la humanidad en medio del caos. Regresamos a la base con el peso de lo que habíamos vivido esa tarde. La victoria no era un triunfo, realmente nunca lo fue. Era más un recordatorio de la brutalidad de esta lucha y de la fragilidad de la vida, pues cada uno de nosotros llevaba consigo las cicatrices invisibles de todo lo que habíamos presenciado. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de esa lucha se repetían en mi mente. Desde fallecimiento, sufrimiento, el caos, eran realidades que no podía ignorar. Hoy en día esta lucha no solo se libra con armas, se libra más con cada corazón y cada mente, y el costo siempre va a ser demasiado alto.
En el año 2016 recibimos informes de inteligencia sobre la presencia de un fuerte cartel operando en la sierra de Sinaloa. Según los datos, este grupo criminal había establecido varios laboratorios clandestinos para la producción de meta en una zona remota y de difícil acceso. Nuestro escuadrón de operaciones especiales fue designado para llevar a cabo una misión de asalto y desmantelamiento de estas instalaciones. Sabíamos que nos enfrentaríamos a un enemigo peligroso y bien armado, pero teníamos la confianza y la preparación necesaria para cumplir con el objetivo. Partimos en la noche, avanzando con sigilo por los caminos de terracería que se adentraban en la espesa vegetación de la sierra. Conforme nos acercábamos a nuestro destino, la tensión aumentaba entre mis hombres. Todos estábamos alerta, conscientes de que nos esperaba una dura confrontación. Finalmente, llegamos a la zona señalada. Una serie de campamentos y estructuras improvisadas escondidos entre los árboles y las rocas. Nos desplegamos rápidamente, cubriendo todas las posibles vías de escape. Fue entonces cuando irrumpimos en el lugar, sorprendiendo a los guardias que vigilaban el perímetro. La batalla que se desató fue brutal y caótica. Los narcos bien armados y entrenados respondieron con una lluvia de balas, intentando desesperadamente evitar que les arrebatáramos su laboratorio. Nuestros hombres se movían con agilidad, cubriendo cada flanco y respondiendo con precisión. En medio de los disparos y las explosiones pude ver cómo algunos de los delincuentes huían despavoridos. Buscaban refugio en la espesura de la sierra. Ordené a mis hombres que los persiguieran y los neutralizaran a toda costa. No podíamos permitir que escaparan y volvieran a reorganizarse. La persecución se convirtió en una verdadera cacería a través de los senderos y los barrancos. Saltábamos sobre troncos caídos, esquivando ramas y rocas, todo mientras manteníamos un fuego constante contra nuestros enemigos. La adrenalina recorría mi cuerpo, impulsándome a seguir adelante sin descanso. En un momento dado, empezamos a notar algo extraño en el cielo. Unas luces brillantes comenzaron a aparecer, moviéndose de manera errática por encima de nosotros. Al principio pensé que podrían ser bengalas o algún tipo de señalización de los narcos, pero pronto nos dimos cuenta de que no era así. Las luces eran esferas de fuego que flotaban en el aire, emitiendo un resplandor que iluminaba la noche. Se movían con velocidad y precisión como si tuvieran vida propia. Mis hombres y yo nos detuvimos, confundidos y alarmados por aquella manifestación inexplicable. Fue entonces cuando escuché a uno de los soldados susurrar la palabra brujas. Recordé las historias que había escuchado en mi infancia sobre estas bolas de fuego, supuestas manifestaciones de brujas que acechaban en los bosques y montañas. Las esferas comenzaron a acercarse, rodeándonos con una luz hipnótica. Algunos de mis hombres intentaron dispararles, pero las balas parecían atravesarlas sin causarles daño alguno. La situación se volvía cada vez más desesperante, y el miedo comenzaba a apoderarse de nosotros. En un acto de desesperación ordené a mis hombres que retrocedieran y buscaran refugio. Nos replegamos rápidamente, intentando mantener la calma mientras aquellas luces nos seguían, como si jugaran con nosotros. Finalmente logramos llegar a una zona más despejada, donde las luces se detuvieron y comenzaron a alejarse lentamente, desapareciendo entre los árboles. Mis hombres y yo nos quedamos en silencio, tratando de asimilar lo que acabábamos de presenciar. Regresamos al campamento con una mezcla de alivio y desconcierto. Nadie sabía cómo explicar lo que habíamos visto. Esas bolas de fuego, esas brujas habían desafiado toda lógica y comprensión. Después de ese incidente, nuestro escuadrón fue relevado de esa misión. Poco tiempo después se supo que el laboratorio había sido completamente destruido, sin que quedara rastro de los narcos o de esas luces. Desde entonces he sido más cauteloso y desconfiado en este tipo de operaciones.
Sé que no todo lo que enfrentamos en el campo de batalla puede ser abordado con los mismos procedimientos y tácticas. A veces hay cosas que escapan de nuestro control y entendimiento, y eso es lo que más nos llega a aterrar. Hace algunos años recibimos órdenes de desplazarnos a una zona remota del estado de Chihuahua. Teníamos información de que un grupo de narcotraficantes había montado un laboratorio clandestino para la producción de productos ilícitos sintéticos en esa región. Nuestra misión era neutralizar a los delincuentes y asegurar el lugar. Salimos en la noche, con un equipo de élite bien entrenado y equipado para este tipo de operaciones. El camino fue largo y complicado, con la carretera serpenteando entre las montañas. Conforme nos acercábamos sentía una tensión creciente en el ambiente. Algo me decía que nos esperaba más que un simple laboratorio. Finalmente, llegamos a la zona señalada, una vieja fábrica abandonada en medio de la nada. Rodeamos el lugar con sigilo, desplegándonos en posiciones estratégicas. Teníamos que actuar con precisión y evitar cualquier confrontación que pusiera en riesgo a los civiles que pudieran estar retenidos. Irrumpimos en la fábrica, neutralizando rápidamente a los guardias. Conforme avanzábamos por los pasillos oscuros y malolientes, un extraño presentimiento me invadía. Algo no estaba bien aquí. Llegamos a una habitación en el sótano, donde encontramos un altar llenos de símbolos y restos de ya se imaginarán qué. Uno de mis hombres, el sargento Gómez, se acercó demasiado a ese altar. De pronto comenzó a gritar desesperadamente, señalando hacia una esquina de la habitación. Seguí su mirada y ahí entre las sombras pude ver una figura deforme, con ojos brillantes que nos observaba. Abrimos fuego, pero la criatura se movía con una agilidad sobrenatural, evadiendo nuestros disparos. Finalmente logró escapar, perdiéndose en los oscuros pasillos de la fábrica. Gómez quedó en estado de shock, murmurando cosas incoherentes sobre voces y la Santa Muerte. Continuamos registrando el lugar, encontrando más evidencias de actividades, rituales y alguno que otro sacrificio. Era claro que esto no era solo un laboratorio de productos ilícitos, sino un centro de operaciones de un culto satánico. Aseguramos el lugar y evacuamos a los rehenes, pero Gómez no volvió a ser el mismo desde ese día. Pasó semanas en observación médica, atormentado por pesadillas y visiones. Finalmente se solicitó su baja del ejército, incapaz de lidiar con la carga psicológica de lo que había presenciado. Desde entonces he sido más cauteloso en este tipo de operaciones. Sé que no todo lo que enfrentamos en el campo de batalla puede ser explicado racionalmente. Algunas cosas parecen escapar a nuestra comprensión, perteneciendo a un mundo oscuro y misterioso que prefiero mantener alejado. Mi nombre es Arturo, y soy miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Voy a compartir con ustedes una experiencia aterradora que viví hace algunos años atrás. Sucedió en un pequeño pueblo ubicado en las montañas de Veracruz. En aquella época, una fuerte tormenta azotaba la región y era nuestro deber evacuar a los habitantes de las comunidades más vulnerables para poder llevarlos a refugios seguros. Mi equipo y yo nos dirigimos hacia ese pueblo aislado, conscientes de la urgencia de la situación. Mientras avanzábamos por la estrecha carretera, rodeados por la densa vegetación, sentía una extraña sensación de inquietud. Algo en el ambiente no parecía estar bien. En repetidas ocasiones creí ver sombras moviéndose entre los árboles, pero al enfocar la vista no había nada. Al llegar al pueblo, el panorama era desolador. Las casas estaban severamente dañadas por los embates de la tormenta, y los pocos habitantes que quedaban se movían rápidamente, como si huyeran de algo.
Cuando comenzamos a organizar la evacuación, notamos que faltaban algunas personas. Al preguntarles, estos se negaban a hablar, lanzando miradas temerosas hacia el bosque. Uno de mis soldados se adentró en la espesura del bosque para buscar a un niño que se había escapado. Pasaron varios minutos y no regresaba, por lo que me tuve que dar a la tarea de ir a buscarlo. Lo encontré de pie, con la mirada perdida como si estuviera en trance. Entonces sentí un gruñido a mis espaldas y al voltear me encontré con una criatura enorme. Esta era de apariencia humanoide, pero con ojos brillantes como brasas encendidas y una piel oscura que se fundía con las sombras. Disparé mi arma, pero la criatura desapareció entre los árboles. Mi compañero en ese momento se desplomó, temblando de miedo. Fue entonces cuando un anciano del pueblo nos reveló la terrible verdad. Ese bosque estaba maldito, protegido por seres sobrenaturales llamados nahuales. Después de eso ya no pudimos permanecer más tiempo en ese lugar. Reunimos a la gente que pudimos y emprendimos el regreso, con la sensación de ser observados por esas sombras amenazantes. Fue una huida desesperada, con la tormenta empeorando y las criaturas acechando entre los árboles. Al final logramos salir de la sierra, pero la experiencia nos marcó a todos nosotros. Nunca más volví a ese pueblo, y a veces en las noches de tormenta puedo sentir la mirada de esas criaturas vigilándome desde la oscuridad. Mi nombre es Ricardo, y en algún momento formé parte del Comando X, la unidad de operaciones especiales del ejército mexicano dedicada a combatir a los carteles. Habíamos sido desplegados en un área rural de Michoacán, un lugar que se había convertido en un campo de batalla entre el gobierno y la maña. Las comunidades estaban atrapadas entre el miedo y la desesperación, y la misión era clara. Teníamos que desmantelar una de las células más caóticas del narco. Desde que llegamos a la base, la tensión fue palpable. Los informes de inteligencia indicaban que el cartel no solo estaba involucrado en el tráfico de sustancias, sino que también habían comenzado a ejercer un control absoluto sobre la población. Las desapariciones eran comunes, y se hablaba de un grupo de hombres armados que patrullaban las calles con impunidad. La vida de los habitantes del pueblo se había convertido en un infierno. Esa mañana nos reunimos para recibir las últimas instrucciones. El capitán expuso el plan. Vamos a realizar un asalto a la finca en la que presume que operan. Tienen vigilancia, así que la sorpresa es clave. No podemos permitir que escapen, muchachos. Mientras escuchaba, sentí la adrenalina cómo comenzaba a fluir por mis venas. Sabía que la misión sería peligrosa, pero había algo más que me inquietaba. Las historias que habíamos escuchado sobre la finca eran escalofriantes. Se decía que aquellos que se atrevían a entrar nunca volvían a salir, pero era nuestra obligación enfrentarnos a esa realidad. A medida que nos acercábamos a la finca, la atmósfera se volvía cada vez más tensa. El paisaje era desolador, con casas en ruinas y un silencio inquietante que predominaba. Nos movimos con cautela, y el sonido de nuestros pasos resonaba en el silencio, como un recordatorio de que estábamos en territorio enemigo. Al llegar al perímetro de la finca nos dividimos en grupos. Yo formaba parte del equipo que se encargaría de la entrada frontal. La estrategia era simple: entrar, neutralizar a los guardias y tomar el control del lugar. Con un gesto señalé a mis compañeros que se prepararan. La tensión era palpable, y el aire estaba cargado de una mezcla de miedo y determinación. Con un grito iniciamos el asalto. Las balas comenzaron a volar, y el sonido de disparos resonaba en el aire. Los hombres del cartel reaccionaron rápidamente, y el caos se desató. Recuerdo la adrenalina corriendo por mis venas mientras avanzábamos, cubriendo cada rincón.
La visibilidad era escasa y el humo de los disparos dificultaba la respiración. ¡A la izquierda!, grité a Carlos, uno de mis compañeros, mientras un grupo de hombres armados se acercaba. Disparamos como si nuestras vidas dependieran de ello, y aunque logramos tumbar a varios, la resistencia era feroz. La finca parecía estar viva. Cada habitación estaba llena de sorpresas. Mientras nos adentrábamos más en el edificio, la tensión aumentaba. En un momento dado escuché gritos provenientes de una de las habitaciones. Sin pensarlo decidí investigar. Abrí la puerta de golpe y me encontré con una escena desgarradora. Un grupo de hombres estaba lastimando a un prisionero. La imagen se grabó en mi mente como una pesadilla que no podría olvidar. ¡Deténganse!, grité, y sin pensarlo disparé al aire para distraerlos. El prisionero tenía cadenas, su rostro cubierto de moretones y su mirada llena de desesperación. Los hombres del cartel sorprendidos se volvieron hacia mí, y en un instante el caos se reanudó. Disparamos, y en la confusión logré liberar al prisionero. ¡Corre!, le grité, y él salió corriendo hacia la salida, pero yo sabía que no podía quedarme ahí. La situación era crítica. A medida que retrocedía sentí una punzada de dolor en el brazo. Una de las balas me había alcanzado. La adrenalina me mantenía en pie, pero el dolor comenzaba a nublar mi visión. Logré salir de la habitación y unirme a mis compañeros en el pasillo. ¿Estás bien?, me preguntó Carlos con su rostro preocupado. No tengo tiempo para eso, debemos salir de aquí, respondí, tratando de mantener la calma. La situación se volvía cada vez más caótica y la presión aumentaba. Continuamos avanzando, pero el fuego cruzado se intensificaba. La finca era un laberinto y cada esquina traía nuevos peligros. De repente escuché un grito desgarrador que provenía de la planta superior. «¡Es Pedro!», exclamé, reconociendo la voz de uno de nuestros hombres. Sin pensar decidí que tenía que ayudarlo. Subí las escaleras rápidamente. El dolor en mi brazo era un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba. Al llegar al segundo piso encontré a Pedro luchando contra un hombre del cartel. Sin dudarlo disparé y el hombre cayó al suelo. «¡Vamos, Pedro!», grité ayudándolo a levantarse. Pero antes de que pudiera salir, una explosión resonó en la finca. El sonido fue ensordecedor y el suelo tembló bajo nuestros pies. «¡Debemos salir ahora!», grité. Comenzamos a descender las escaleras. La situación era desesperada. El fuego se propagaba rápidamente y el humo llenaba el aire. Al llegar al primer piso nos encontramos con más resistencia. «¡Cúbranme!», grité mientras intentaba abrir la puerta principal. El sonido de disparos resonaba a nuestro alrededor y la presión se volvía insoportable. Finalmente, logré abrir la puerta y salimos al exterior, donde el caos reinaba. El aire fresco me golpeó en la cara y la luz del día era abrumadora, pero no teníamos tiempo para descansar. Los hombres del cartel estaban organizándose y sabíamos que no dejarían que escapáramos tan fácilmente. «Monten el vehículo», ordené, y comenzamos a correr hacia la camioneta que nos esperaba. Mientras corríamos, el sonido de las balas seguía resonando detrás de nosotros. El miedo se apoderó de mí, pero la adrenalina me mantenía en movimiento. Al llegar a la camioneta saltamos dentro y el conductor arrancó de inmediato. «¡Vamos, vamos!», gritó mientras el motor rugía. Las balas comenzaron a impactar en la carrocería, pero logramos despegar. Miré por la ventana y vi la finca arder tras nosotros. Una imagen que se grabaría en mi mente para siempre. Sí, habíamos sobrevivido, pero el precio había sido alto. De regreso a la base, la realidad se sentó sobre nosotros. Las imágenes de la misión, el daño, el terror en los ojos de los prisioneros, todo se mezclaba en un torbellino de emociones. Sabíamos que lo que habíamos enfrentado era solo una parte de la lucha.
La batalla contra el narco es brutal. Cada misión deja cicatrices que no se podían ver. Las semanas siguientes fueron un desafío. El caos continuaba y a pesar de nuestra victoria, el cartel seguía operando. Las noches se convirtieron en un tormento, llena de recuerdos de lo que habíamos experimentado. Esa lucha contra la maña no era solo una batalla física, era una lucha psicológica que desgastaba a todos los involucrados. A medida que continuábamos con nuestras operaciones, la realidad de la situación se volvía más evidente. La corrupción, el caos y el miedo son parte de la vida diaria en México. Y aunque luchamos contra el narco, sabemos que hay fuerzas más profundas en juego. Esta lucha no creo que termine pronto. Cada operación es un recordatorio de que buscar la justicia es un camino lleno de obstáculos. Y aunque el Comando X existiera, les aseguro que esa lucha no terminaría aún. Historias de terror de la internet.